se presupone, ¿no? Pero la pregunta en concreto es si tú crees que a estos hombres se les ha hecho justicia, y si no es así, ¿por qué? ¿A qué crees que obedece ese fenómeno tan, en mi opinión, español? Pues yo me temo que al final esa mentalidad tan española que bien dices, nos la hemos ido generando nosotros mismos después, a lo largo de los siglos, ¿no? Aquel gran imperio, al final, tuvo a su peor enemigo dentro. En aquellas provincias, cuando quisieron independizarse y entonces desarrollaron toda una leyenda negra y potenciaron todo lo malo que pudieran contar acerca de España, ¿no? Para destacarse y crearse a sí mismas entonces una identidad como de liberación frente a algo que era malo. Se creó un discurso de buenos y malos, absurdo, pero que al final llega. Y en España lo raro es que eso se terminó también asumiendo como por parte de lo malo, no de lo bueno. Y yo creo que al final, como todo aquello terminó desapareciendo, de aquel imperio quedó un siglo XIX absolutamente terrible a todos los niveles y un siglo XX también, pues a día de hoy estamos aquí en personas que descubrimos aquel grandísimo imperio que no tiene nada que ver con lo que después se ha ido contando de él y dedicamos todo nuestro tiempo a difundir lo que encontramos porque creemos que vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces es como, yo también tengo la parte positiva de todo ello, es que creo que ahora mismo vivimos en un tiempo en el que mucha gente empuja para que esta situación se revierta, para que se difunda la realidad histórica de aquel tiempo del que tanto tenemos por sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y al que a aquella gente se la ha venido machacando sistemáticamente y no solo no tiene por qué, sino todo lo contrario. Deberíamos ensalzarla porque es gente de la que nos podemos sentir bien orgullosos. Pero claro, eso es una cosa que por mucho que hagamos particulares o lo que sea, mientras no haya un impulso mayor por una sociedad ya más evolucionada y enfocada a esto, pues bueno, no dejará de tener un ámbito lo que podamos hacer cualquiera más reducido, ¿no? Estoy convencido de que eso, del porqué de ese carácter español viene de ahí, ¿eh? De que evidentemente aquel imperio tuvo unos siglos dorados que no podían durar siempre y en la cuesta abajo se convirtió en un desastre todo. Y como ya además hace tiempo de ello, pues ha calado profundamente en la mentalidad nuestra el desastre y no lo bueno que fue previo. Así que bueno, no sé. Desde luego, a mí personalmente, eso es una de las cuestiones que hace que a mí me guste profundizar en todo esto, ¿verdad? Porque desde luego para mí es como un cambio de mentalidad respecto a la preconcebida que tenía. Y hace que me valga más la pena todavía encontrar lo que me encuentro. Porque es como que estoy haciendo un descubrimiento personal que me lleva a ver la historia en conjunto de otra manera muy diferente de la que se me ha enseñado, ¿no? Luego, no sé si me comentaba Jesús también, no sé si he respondido completamente a lo que me preguntabas o se me está pasando algo más. Vale. Pues muchas gracias. Vamos a ver, Enrique Gómez, si tienes ahora el micrófono en activo. Yo te tengo abierto, o sea, micrófono abierto. A ver, Enrique. No. No, ¿le oís a Enrique vosotros? ¿Le oís a Enrique vosotros? No le oís, ¿verdad? Enrique, no, vamos a seguirlo intentando. Tenemos ya otra mano alzada, que es la de Carlos. Carlos Madrid, historiador. Puedes también recoger el guante de lo que se ha dicho sobre esto que decía Jesús, ¿no? En broma, ¿no? Pero esto de que, en fin, de que el que no vale a letras, cosa que por supuesto todos
pensamos y sabemos que es en broma. Adelante, Carlos desde Guam. Ya, pero en teoría deberíais poder cada uno... Yo creo que ya sí, ahora yo ya sí. Sí, Sí, se te oye. Bueno, estupendo. Más que interesante y desde luego merece mucho la pena. Se ve que hay muchísimo más por saber de lo que pensábamos. Una pregunta, antes de que se me vaya el hilo. Has mencionado ese cuadro de tripulantes que has hecho, ¿no? De la biografía de los tripulantes y de lo que pasa con ellos después, de quién es quién en cada barco. ¿Sería posible, siguiendo la narración de Ginés de Mafra, cuando pasan por las islas de los ladrones, que llaman, Ginés de Mafra relata un incidente con un isleño, que le quitan algo de metal y le dan bofetón y le clavan un puñal? Sí. ¿Tú crees que sería posible identificar quién podría ser ese oficial según la descripción que hace Ginés de Mafra? Podríamos por lo menos acotar mucho el tiro, ¿no? A lo mejor sí. Es que no recuerdo si mencionaba expresamente cuál era su puesto, ¿sabes? Es lo que no me estoy ahora mismo acordando yo de si... Me parece que sí, que hablaba de, no sé si era el contramaestre o sea, detallaba no el nombre, pero sí el cargo. Eso es, sí. Entonces, no sé si a partir de eso, igual se puede, vamos, para ti me da la sensación que todo esto es facilísimo, que es como que lo tienes todo ya... es cuestión de mirar en uno de los listados tengo la Excel, ¿sabes? Y aplico 2 filtros, ¡pum! Y me aparece. Pues fascinante, muy interesante. No, pues le voy a echar un ojo y te diré, sí. Vale, muchas gracias. Le eché un ojo al tema muy relacionado con lo que dices, de quién fue el que vio la tierra de Guam por primera vez, ¿no? Que decía Ginés de Mafra, uno que se llamaba Navarro, que estaba en la gavia, dijo a grandes voces, ¡tierra, tierra! Y con esa subida de palabra todos se alegraron tanto que quien menos muestras de alegría daba se tenía por más loco. Decía así. ¿Y cuál es el nombre? Ese Navarro, pues es que hay un... se refería a él como Navarro. Y estuve mirando, digo, esta es fácil, esta seguro que sabemos quién es ese Navarro. Y resulta que no, porque había 2 Navarros por entonces vivos a esas alturas de la expedición. Entonces, puede ser uno u otro. Interesante. Muy bien, tenemos siempre a Enrique Gómez pendiente, pero no sé si conseguimos habilitar el micrófono. Y tenemos de nuevo a Braulio. Braulio creo que va a aportar un dato porque veo ahí, está con un libro, seguro que igual le responde a Carlos. Esto es tremendo. Adelante, Braulio, a ver si puedes... Sí, tienes micrófono abierto, ¿no? Adelante. No, efectivamente, es que muy bien traído, se recordaba bien Tomás, pero además dice que fue, a ver, leo, a ver si encuentro la cita, el contramaestre de la capitana, sobre poca cosa dio una bofetada a uno de aquellos indios, y el indio le respondió con otra. El contramaestre, injuriado, con un machete que en la cinta traía, le dio una cuchillada en una espalda. O sea, que es el contramaestre de la nao capitana de la Trinidad, con lo cual... Bueno, Tomás se lo sabe, seguro, yo de memoria no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero voy a compartir pantalla que lo vamos a averiguar ahora mismo, ¿vale? A ver. A ver, te he habilitado. Es que antes te la quité. Vale. Para que te viéramos a ti, porque eso nos pasa a todos. Cuando compartimos pantalla, luego se nos olvida quitarla. Y entonces está una pantalla ahí y estamos hablando. Bueno, adelante, venga. Lo veis, ¿no? El contramaestre de la nao Trinidad, quien embarcó como tal, pues mira, ¿ves? Esta es una dificultad, porque era Francisco Albo. Y Francisco Albo, vamos a ver, cuando estaban por Guam, ya se dice antes que él estaba asumiendo las funciones de piloto, para que no son las propias del contramaestre. Había como ascendido. ¿Por qué había ascendido? Pues porque el piloto de la nao Trinidad, veis aquí, era Esteban Gómez. Y Esteban Gómez terminó pasando a la San Antonio y a estas alturas estaba ya camino de España.
Es decir, probablemente Francisco Albo sustituyó a Esteban Gómez como piloto y el puesto de contramaestre quedó ocupado, no sabemos ya por quién. Sí podría ser, a ver, Juan Bautista de Punzorol, que era maestre, más que contramaestre, siguió siéndolo hasta el final, ¿vale? De la Nao Trinidad, o sea, él no fue. Entonces, habría que analizar de entre el resto de la tripulación propia de la Nao Trinidad quién pudiera ser el que terminara ocupando ese puesto. Pero no es algo que esté resuelto en las fuentes, por lo menos a mí no me viene a la cabeza cómo podríamos salir del atolladero, ¿eh? Vale, pues listo, Javier, ya no hace falta seguir compartiendo la pantalla. Muy bien, muy bien. No sé si se me oye ahora. A ver, Sí. sí. Sí, ¿Se me oye, eh? Enrique, sí, es que, bueno, perfecto, lo hemos conseguido. Te he hecho coanfitrión y ha sido la manera de que entres como coanfitrión. Vale. Adelante, Pues, Enrique, adelante. Bueno, perdonad, el error era mío y es que en la última sesión Zoom en la que participé quería estar tan seguro de no abrir la boca que en la configuración de micrófono a la entrada me puse, lo anulé del todo, ¿no? Dije, no, aquí no voy a abrir la boca bajo ningún concepto, que me caliento. Entonces, por eso, perdonad porque he llegado a esta con la predisposición que traía. Y nada, luego lo segundo, has pedido Javier, que indiquemos cómo se levanta la mano. Lo ha explicado Braulio para el móvil, lo voy a explicar yo para el ordenador, para la terminal de ordenador. Abajo, si lleváis el cursor abajo, veréis el icono participantes. Y en el icono participantes, si pincháis, vienen las reacciones que puedes hacer, ¿no? Desde levantar la mano hasta lo que sea, ¿no? Bien, dicho lo cual, entro ya en la materia porque tenía interés en hablar, o más que nada en conocer. La verdad es que me siento como el que ha estado en privado con un famoso, ¿no? De esto de me he cruzado con Enrique Iglesias, ¿no? Para mí Tomás es más admirable que Enrique Iglesias, dicho sea de paso. Sin quitarle el mérito al otro. He seguido, es muy aficionado a la historia. Tomás, yo también soy de ciencia. O sea que soy un adicto a las letras, digamos que por vocación, no por profesión, ni por oficio, ni porque nunca me haya dedicado. Y he seguido tu trayectoria en los medios, es decir, te he visto, leí la noticia, saliste en El País, por ejemplo, supongo que en muchos más medios. Para mí ganaste credibilidad y abundando un poco en lo que ha dicho Braulio, para mí ganaste absolutamente en credibilidad en una entrevista creo que te hizo Carlos Alsina en Onda Cero, porque dije, joder, qué tío, lo que sabe y lo humilde que es, ¿no? Y la verdad es que cuando uno oye la historia contada con humildad y con ganas de que se entienda, no voy en demérito de los académicos en absoluto, pero la oye de una forma más cercana, ¿no? Y para mí, Tomás, aquel día fue de todo lo que oí en radio lo mejor que oí. Y por ahí va mi primera pregunta, ¿no? Que es, Braulio ha dicho que le encanta, pero probablemente no sea representante de toda la comunidad académica. Traigo a colación, por ejemplo, un libro que os puede gustar o no, que es el de Elisa Roca-Barea, el libro de Elisa Roca-Barea sobre la imperiofobia, que ha levantado grandes pasiones. Confieso que a mí los capítulos pares me gustan y los impares no. O sea, no ni la defiendo ni la dejo de defender, aunque me parece un libro interesante y a leer y a tener en cuenta. Y a ti te pregunto, y precisamente a Roca-Barea, de las muchas críticas que he leído, he llegado a leer como crítica que no es académica. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo se te ha recibido, aparte de Braulio, que sí es académico, cómo se te ha recibido en el mundo académico? ¿Se te ha dado credibilidad? ¿Se te ha dado importancia? ¿Se te ha ninguneado? Eso es la primera. Y la segunda ya es una curiosidad técnica, como técnicos que somos, ¿no? Y es que lo que yo he leído varias veces, en varios sitios, es que tanto Colón como Magallanes incurrieron en el mismo error, que fue partir de los cálculos dados por Ptolomeo.
respecto al radio de la Tierra, ¿no? Y claro, cuando hice los números, del 2πr famoso, ¿no? Y claro, cuando uno echa esos números, claro, entiende que Colón pudiera, si eso fuera cierto, que Colón pudiera creer que llegar a América, a las Indias, perdón, fuera algo así como ir de Cádiz a Estambul, y que Magallanes creyera que porque la diferencia cuando hacen los cálculos de Ptolomeo a los reales son 15.000 kilómetros, que es básicamente lo que mide el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, si realmente tienen razón, o en tu opinión, o no tienen razón los que creen que el error básico tanto de Colón en un principio, como de Magallanes después, fue el ver el tema como chupado, ¿no? Es decir, total, si tiene que estar ahí al lado, ¿no? Y no los 15.000 kilómetros esos que de Ptolomeo a la realidad existen. Y con esto ya me callo, ya me puedes silenciar, Javier, para toda la vida. Gracias, Enrique, muchas gracias y bienvenido. Bienvenido también, que es tu primer día, y esperamos que te unas asiduamente, como en otras tertulias anteriores. Gracias. Adelante, Tomás, por favor. Gracias a ti. Muchas gracias, Enrique, también por ser tan cariñoso, hombre. En relación a la primera de cómo me he sentido de acogido por el mundo académico ese, yo es que no sé qué es el mundo académico. Mi padre es profesor universitario y al final el tema se reduce a nombres y apellidos de determinadas personas, ¿no? Y no se funciona en el mundo académico como un bloque monolítico. Entonces, tengo trato y amistad con personas que podrían decirse que pertenecen a esos académicos, ¿vale? Que se han puesto en contacto conmigo después de ver el trabajo, me han venido a ver a charlas y, en fin, ha sido un trato cálido. Evidentemente hay otras personas que ni las conozco yo ni probablemente me conozcan ellos, pero no sé, no percibo, al menos yo estoy muy tranquilo en el sentido de que no percibo que yo sea visto ni bien ni mal, ni mejor ni peor. O sea, no hay problema para mí con esto, ¿sabes? No sé si habrá gente que en ese mundo, efectivamente, como presupongo, habrá quien no vea bien que haya alguien funcionando aquí divulgando la historia de la expedición, cuando a lo mejor me considera un intruso, pero si es así, a mí eso no me ha llegado, ¿sabes? Así que, en fin, bien. Y luego por el tema este de Colón y Magallanes, sobre el dimensionamiento previo que pensaban tener sobre el mundo, sobre Colón no te sabría decir, ¿no? Es un tema en el que, a ver, he leído de Colón bastante y tal, pero sobre esa cuestión en concreto no sabría desarrollarla. Mientras que sobre Magallanes sí. Y yo he llegado al convencimiento de que es al revés, de que Magallanes, él ya era consciente antes de penetrar en el Océano Pacífico de que se iba a encontrar allí un océano inmenso. No tanto como lo que terminó siendo, pero él ya estimaba, según las cuentas que yo he ido sacando, que la Tierra tendría un diámetro de circunferencia un 13% menor del real. Esa es la conclusión a la que yo he ido llegando. Que la tengo en internet, aquí en la página web, ¿eh? Está desarrollado ahí el porqué. Eso llevaría a la consideración de que de esos 17.000 kilómetros que aproximadamente tiene de anchura el Océano Pacífico, a Magallanes le sobraron 5.000. ¿Vale? Entonces, también responde un poco esto. Es un tema en el que yo quise tratar de meterme a fondo, porque no entendía, después de hacer ese camino, esa derrota diaria, con todos los días ahí a lo largo del Pacífico, yo no entendía el porqué de esa derrota que siguió Magallanes, ¿sabes? Porque si él, como es así, ya conocía que las Molucas se encontraban en el Ecuador, ¿por qué tardó desde que se separó de América 10.000 kilómetros Magallanes en alcanzar el Ecuador?
si él hubiera tenido la certeza de que el mundo era pequeño, tenía esa dimensión más ptolomeica de un mundo de menor diámetro, pues se las habría dejado atrás, navegando más hacia el sur. Y entonces eso para mí era ya un indicio claro de que ese mundo que él tenía preconcebido era mayor de lo que a veces se nos ha dicho, ¿no? Ese es otro tema relacionado con una de las preguntas anteriores. Es otro de los prejuicios sobre la historia, que se creía que una vez salieran del Estrecho de Magallanes, pronto iban a encontrar ya tierras de Asia. Pues no, vemos que no es así. Sí que es verdad que se les hizo aún más largo de lo que creían el océano, pero ya sabían que iba a ser un gran océano. Hay sobre ello una cita buena. Bueno, el primero que dice esto, por cierto, fue Góngora, que la crónica de Góngora es ya de la segunda mitad del siglo XVI. Dentro de las fuentes, la que nos dice, pone en boca del piloto Esteban Gómez, la de Antonio de Herrera, que cuando estaban en el estrecho, Magallanes les preguntó opinión a los demás oficiales sobre el modo de actuar. Y Esteban Gómez dijo que con provisiones para 3 meses podrían no ser suficientes, porque si les pillasen calmas o tormentas, morirían en aquel gran golfo que todavía les quedaba por delante. Es decir, Esteban Gómez no veía claro meterse en el Océano Pacífico ni aun con provisiones para 3 meses. Un indicio claro de que ya presuponían que el océano iba a ser enorme. Muy bien. Vamos a ver, tiene la mano levantada Carlos Madrid, y luego Rafael, he visto que levantabas la mano, pero se desactivó. Y luego Chimo también, creo que ha hecho un ademán, o ha sido un me gusta, ¿no? Un aplauso, ha sido un aplauso. Vale, vamos a ver, Carlos, adelante. No, yo sé bien, es que se había quedado la mano alzada desde la última vez. Ah, bueno. Bueno, qué honesto, Carlos, ha tenido la oportunidad de reengancharse y no. Bueno, entonces, Rafael. Ahora, sí. Sí. Hola, Adelante. ¿sí me oís así? Sí, sí. Ahí Sí, está. bien. Bien. Bueno, lo primero de todo, saludo a todo el mundo desde Barcelona y encantado de estar con vosotros otra vez en esta tertulia elcánica que tanto me gusta y la que tanto también magallánica, de la que tanto disfrutamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Tomás y mi felicitación entusiasta por la charla, la tertulia y la página web y todo lo que nos aportas. Perdóname que yo siempre acabo en lo mismo, ¿verdad? Que es en mi interés por las lenguas y por la lingüística. Pues mi pregunta es muy concreta, que más que una pregunta es un deseo. A ver si alguna vez en alguno de esos textos, de esos manuscritos, aparece algo sobre las lenguas que hablaban los miembros de la tripulación. Si alguna vez, porque yo no lo he visto, pero a lo mejor Tomás sí lo ha visto o algún otro, pues un poema que recitaban, unas frases que dijeran, algo que más allá del puro lenguaje propio del castellano, del Renacimiento o del lenguaje náutico, si hay algo que nos puede indicar qué tipo de lengua de comunicación tenían entre ellos. Porque, bueno, siempre hago la misma pregunta, pero bueno, a ver si algún día consigo llegar a algo. Yo voy llegando también a mis conclusiones, evidentemente. Pero bueno, son simples conclusiones. Un día aparece algún documento. Y ya la pregunta que también hice en otra de estas tertulias, esta es para Tomás, ¿cuál es el documento más fiel? A ver. A mí se me ha quedado congelada la imagen, ¿no? Sí, se ha quedado. A ver, Rafa. A ver, ¿se me ve o no se me ve? Sí, pero se ha Ahora quedado parece que congelada la imagen cuando ibas a repetir la pregunta que decías que has hecho en otras ocasiones. Sí, ¿cuál es el
texto original más fiable de Pigafetta, porque hay varias ediciones en italiano, en francés, hay traducciones, pero ¿dónde está, como tú dices, las fuentes originales? ¿Cuál es la fuente original de Pigafetta? De Pigafetta. Esa es difícil, ¿eh? No, mira, no. A ver, el problema que tenemos es que como no sabemos nadie ha visto el manuscrito, pues el resto al final necesitas hacer un trabajo comparativo muy exhaustivo, ¿no? Yo al final, mira, las relaciones de Pigafetta que yo he leído, aunque sí que he encontrado, yo qué sé, la de Yale está en internet, pero me parece que está en francés, ¿no? En internet hay varios que son varias relaciones de Pigafetta, de las diferentes copias que quedaron por ahí accesibles, pero en otros idiomas. Y de las traducciones a castellano, yo aquí tengo esta del libro que ha sacado Braulio, de Minaguano, la de Isabel Riquer, que me sorprende a veces mucho porque aporta frases completamente distintas a las otras relaciones de Pigafetta que yo he leído y poco más. Yo creo que este libro de la traducción de Isabel de Riquer, que está publicado por Alianza, aporta un poquito más. Tendría que contarnos ella de qué versiones previas emana su texto. Pero desde luego cambia las expresiones en algunos casos bastante. Y no te puedo, Rafael, decir más ahí. He leído varias relaciones de Pigafetta, he consultado, he llegado a localizar en internet varias de las supuestamente copias originales que existen, pero no he llegado a ese fondo de tener ese análisis, ¿no? Pues ese es parte del problema que tenemos, efectivamente. Ya. Perdonadme. Para saber cuál es la fuente más fiable de todo esto. Si es que alguna lo es del todo, ¿no? Que esa es otra. Ah, bueno, ya. Claro, porque al final lo hablábamos un poco el otro día, creo recordar, ¿no? En la misma tertulia, que puesto que se trata de un documento del que nadie ha visto el original y cabe pensar que esté sujeto a que alguien después, a la hora de transcribirlo, haya dejado párrafos sin incluir en el texto definitivo o lo que sea. Que quizá incluso eso pueda responder al hecho de que todos digamos que no menciona el canon. Bueno, pues es que quizá alguien se ocupó de eso y no el propio Pigafetta. Conjeturas. Ahí haría falta un golpe de timón en ese tema. Pues Bueno, sería bonito que de repente apareciera algo. Tenemos a Braulio con la mano levantada, a lo mejor puede aportar algo Braulio al respecto. Adelante. Un par de cuestiones, una relativa a Pigafetta y otra a las lenguas que se hablaban en la expedición. Respecto a Pigafetta, tengamos en cuenta que es que realmente no es una copia del manuscrito que originalmente escribió Pigafetta a bordo del barco, sino que a lo largo de la historia se han ido publicando extractos en francés traducidos al italiano que se publican por primera vez en forma de libro impreso, luego otro manuscrito, un resumen de la obra que le dirigió al maestre de Roda, de la versión que le dirigió al maestre de Roda, que es la de la Ambrosiana de Milán, que además está, por el propio editor, está cortada porque hay ciertos párrafos de contenido, digamos, erótico festivo que le parecían escandalosos en la época, y realmente falta por hacer una edición crítica y que aparezca sobre todo algún manuscrito nuevo, claro, eso sería lo ideal. Entonces es un tema muy complejo el de Pigafetta. Y aparte de lo que le hayan podido mutilar o no al texto, yo siempre digo lo mismo, es que no habla del canon, digo, vamos, es que Pigafetta, con los sufrimientos que pasaron estas criaturas en el Índico y en el Atlántico Sur, estaba como para escribir con mucho detalle. Yo creo que hay parte de ese manuscrito que después cuando llegó y ya pudo alimentarse y darse un bañito bien, pues ya pudo escribirla de memoria. Así que no se lo tengamos muy en cuenta. Y el segundo tema es el de las lenguas. Realmente, que yo sepa, y Tomás me corregirá si me equivoco, para esta expedición no hay referencias directas en los documentos sobre qué lenguas hablaban. Todo lo escriben en castellano. No se desliza ninguna palabra, algún portuguesismo alguna vez, pero
Es cierto que se sabe por otra fuente que en el Mediterráneo los marinos hablaban una lengua franca, que era una mezcla de palabras en castellano, en italiano, en catalán, o en mallorquín, en árabe, y seguramente parte de esa lengua de estos marinos que también habían desenvuelto en el Mediterráneo, como el cano, pues también hablarían ese tipo de lengua. Y después hay otra referencia en una crónica portuguesa que Tomás conoce muy bien, que es la de Fernão Lopes de Castañeda, publicada en Lisboa, me parece recordar, a mediados del siglo XVI, que habla de un rey de las Molucas que chapurreaba lengua castellana, portuguesa y vizcaína. Lo cual, ¿quién va a enseñar allí vizcaíno o vasco? Bueno, euskera, bueno, no se puede hablar en esa época de euskera, no había una versión batúa, ¿no? Pues había seguramente los tripulantes vascos, entre ellos hablarían pues la variedad de vascuence que hubiera en la época y en su territorio, ¿no? Pues el cano era guipuzcoano y hablaría algo distinto de los que fueran de Vizcaya, ¿no? Aunque se pudieran entender más o menos. Quiero decir que hay alguna referencia indirecta de que, por ejemplo, la lengua vasca llegó a las Molucas y algo pues chapurrearían allí los nativos, ¿de acuerdo? No sé si con eso contesto un poco a la pregunta. Bueno, sí, mira, son unos datos buenísimos. Este del vizcaíno en las Molucas, esto no lo sabía yo, pero vamos, que los marineros vascos, desde luego, hablarían su tipo de vasco, vizcaíno, guipuzcoano, pues eso es evidente. Y lo de la lengua franca del Mediterráneo o el sabir del Mediterráneo, eso es conocido, pero efectivamente hay algunos textos del Mediterráneo donde aparece pues algún poema o alguna referencia, en fin, incluso en el Quijote se hace referencia a esta lengua franca del Mediterráneo, de cuando él estuvo en Argel y hablaba pues esa lengua que era un poco mezcla de todo. Pero para los navegantes no tengo el dato. Vamos, y si no me equivoco, hasta el propio testamento de Magallanes es en castellano. Con lo cual, pues desconcierta un poco porque uno esperaría que hubiera mucha diversidad lingüística. Bueno, en el caso del testamento es que, claro, lo hizo en Sevilla, el notario que lo escribe. El notario era de Sevilla y por tanto lo hizo en castellano. Pero es muy importante el tema del idioma. 16, lógicamente. Pero en el tema del testamento es importante destacar que Magallanes hace una mención explícita a que se castellanice su nombre, que él se daría y se naturaliza castellano, que su hijo tiene que vivir en Castilla, que ya no es Magallanes, es Magallanes, lo que diríamos hoy lleva a cabo un proceso de nacionalización también en el idioma y en la propia grafía de su nombre. Sí. Una pregunta ligada con el tema lingüístico y sobre Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre Enrique. Se dice que cuando llegan a Filipinas, lo que hoy son Filipinas, Enrique no se entendía con la gente del lugar, pero que luego ya al llegar a otra isla, creo que a Cebú, que ya sí se entendía, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque Enrique realmente no era filipino, o sea, aunque no sepamos mucho, pero parece ser que él es en Malaca, ¿no? Donde lo encuentra Magallanes. ¿Qué podéis decir de esto, Tomás? ¿Cómo ves tú esto de Enrique, ¿no? La figura de Enrique, que aquí interesa mucho por razones obvias en Filipinas. Claro, evidentemente. No tengo yo tan claro de que hubiera diferencia entre la manera de entender la lengua local de Enrique desde las de Filipinas a las de Cebú. Ese matiz no lo tengo yo claro. Al principio, desde luego, le costaba. Eso sí que quedaba expresado, me parece que por Pigafetta, ¿verdad? Y luego Ginés de Mafra también decía que aprovechó de poco, ¿no? Porque se emborrachó allí con el buen concierto que encontró con los naturales. Que está bien eso, ir a un viaje que tiras 2 años para llegar al destino y lo primero que haces cuando se supone que ya entras en acción tú es emborracharse. Porque siempre estaba allí solo para eso. Bueno. No sé, Javier, no tengo yo tan claro eso. El hecho de que Enrique realmente hablara el mismo idioma o un dialecto verdaderamente similar al que se hablará en Cebú. Probablemente fuera un continuo de lenguas, ¿no? Como se ve hoy, por ejemplo, con el árabe dialectal en el norte de África,
donde vas pasando de una región de Argelia a otra de Marruecos, y entonces en función de lo lejos que estés de un sitio, el natural de una región se entiende mejor, aunque sea de distinto país, lógicamente con la región que está más cerca, ¿no? No sé si esa teoría tiene alguna lógica. A medida que se iba acercando a su lugar de origen, iba entendiendo más. Quizá cuando llega a Butuan o Limassagua, Samar, etcétera, pues a lo mejor el dialecto de ahí no lo entendía tan bien, pero a medida que iba llegando a su lugar de origen, pues iba entendiendo más. No sé, Rafa, ¿qué piensas? O Carlos, ¿qué pensáis vosotros al respecto? A ver, lógicamente tenemos que situarnos hace 500 años, con lo cual el mapa lingüístico actual puede no ser igual. Es decir, igual que el mapa lingüístico en Europa no es igual que hace 500 años, las lenguas no son las mismas y el castellano de ahora es distinto de cómo era el castellano hace 500 años, como se puede ver simplemente conseguir los textos. Efectivamente, que la hipótesis de que había un continuum, eso es evidente, Javier, y eso está muy acertado, es decir, un continuum de hablas no escritas, no fijadas, aunque es verdad que había una escritura filipina prehispánica, al menos en alguna de ellas, según parece, aunque haya pocos datos, pero es probable que además de la lengua local de cada isla, hubiera, como había una relación comercial en todo el sudeste asiático, una lengua común, una lengua franca, que en el sudeste asiático hoy es el malayo, evidentemente, que ha triunfado, es decir, en toda esa zona de Malasia, Brunei, Indonesia y tal, para que entonces no estaría tan extendido, desde luego, pero es posible que cuando llegaba Enrique a las islas, aunque se entendiera, no quiere decir que se entendiera la lengua de la isla, sino que ellos también sabrían alguna forma de un malayo común o un malayo, digamos, un pidgin para el comercio, para las relaciones de los mar. Porque si había una relación entre las islas en el sudeste asiático. Entonces, bueno, podemos pensar que había dos niveles de lengua, ¿no? Había unas lenguas locales y luego algún tipo de variedad común, algún tipo de lengua común, algún tipo de lengua franca para el comercio y para las relaciones marítimas. Muy bien. Bueno, no hay ninguna mano levantada. No sé si alguien más quiere añadir algo. Pero bueno, llevamos ya casi 2 horas. Que me encantan estas tertulias, que lo agradezco mucho. Bueno, gracias a ti, Rafa, por estar, además desde Barcelona. Tenemos desde muchos lugares del mundo, ¿no? De Filipinas, de España, distintos lugares. Y también, bueno, de México les pilla muy mal ahora. Sé que hay personas de México muy interesadas, pero claro, es muy pronto en México. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a ver cómo activo a todo el mundo. Gracias. Vamos a ver, activar a todos. Ay, ay, ay. A ver si consigo. Ya estamos activados. ¿La próxima cuándo, Javier? Activaros todos. Bueno, exacto. Entonces... Oye, yo hay una pregunta que ya dejo para el siguiente día, que te estás despidiendo, pero has comentado que esto, una pregunta que te formulaste, esto, ¿por qué se cuenta así si no es cierto? Lo dejo ahí, para el siguiente día, porque me parece interesantísimo, claro. Disculpa, Javier, continúa. ¿Por qué se cuenta así si no es cierto? A lo mejor eso es aplicable, se me ocurre mucho a la Pulapu, a la creación de mitos, a todo esto que veíamos el otro día con Fernando Ciálcita en la tertulia Cervantes. Bueno, deciros que, no sé si es correcto que lo diga, pero yo estoy intentando fichar también a Tomás para el Cervantes, para las videoconferencias que organizamos una al mes del Cervantes, ¿no? Entonces vamos a ver si buscamos ya la fecha, tenemos una fecha ahí tentativa, pero... Vamos, esa tentativa, Javier, vamos a ir confirmándola ya. Sí, genial, pues creo que era el 6 de junio, puede ser, no me acuerdo. Eso es, sí. Vale. Sí. Además, bueno, un tema que interesa mucho a nuestros amigos de Manila es algo así como
lo que Pigafetta no contó de su paso por Filipinas, nada menos. Algo así, ¿no, Tomás? Sí, contar los detalles sobre la historia de la expedición relativos al paso de las Islas Filipinas, que Pigafetta no contó o se pueden matizar mucho, ¿vale? Ya que es la fuente más conocida, pues eso a lo mejor puede llegar a sorprender en algunas cosas. Muy bien, fenomenal. Pues os tendré al tanto y bueno, los que nos seguís en Facebook, pues aparecerá en Facebook con profusión. Y bueno, dentro de 15 días, este es el ritmo que nos hemos dado, cada 2 sábados. Y como siempre, yo abro el micrófono para aquella persona que se someta voluntario o voluntaria para la próxima presentación. El último día no fue, bueno, fue voluntario, por supuesto, pero hubo alguien que indujo, hubo un inductor que se están riendo ya. Y bueno, no digo más, ¿no? A ver si alguien se presta y si no, este inductor que tenemos tan convincente, pues a lo mejor puede echar una mano, no sé. A ver. Pues yo creo que Braulio, ¿no? Braulio, yo creo que sería por aclamación casi, como el otro día fue Tomás, me da la impresión... Aclamación de uno, pero... Me da la impresión de La aclamación es aclamación, parece lógico, ¿no? Parece para continuar, ¿no? Todos lo teníamos, todo lo que eso, pero no nos atrevíamos a decirlo, ¿no? Como Woody Allen. A ver qué cuento, y a ver qué cuento yo, Tomás. Buah. Sí, delante tuyo me da vergüenza. Cuéntanos si esto da para muchísimo, esto es interminable. Hay una cosa que mejor lo saber tú y es la exposición, sobre la exposición, ¿no? También. Tienes que tener muchas vivencias y muchas anécdotas y un montón de cosas y de por qué es y de por qué sí y de por qué no, ¿no? A lo mejor propongo yo, Aquí a mí me propusieron, ¿sabes? También el otro día, más o menos igual que te está pasando a ti ahora. Háblanos, y yo le decía, digo, a ver, ¿de qué quieres que hable? No, háblanos de ti. Hombre, yo de mí. Sí. Bueno, en mi caso, de la exposición hay cosas que no se pueden contar, como en todo proyecto. Que no las cuentes. Que casi, no sé, quizá mejor contar no sé, alguna cosilla, alguna historieta de la expedición, de los documentos del Archivo de India, que de lo que puedo yo aportar algo. O de la Nao Trinidad, que también es algo que a mí es una historia que bueno, aunque está por ahí por YouTube alguna conferencia mía que está por ahí circulando, pero bueno, me presto a... Bueno, eso siempre que mis pequeños, que hoy se han portado bien, me dejen tranquilo, porque tengo a 3 criaturas por ahí rompiendo cosas que lo estoy oyendo. Es posible que tenga que dejar la charla a medio, pero bueno. Pues a mí sí me interesaría saber más de la Nao Trinidad de Gonzalo de Vigo. Bueno, pues estupendo. Ay, Gonzalo de Vigo, un personaje, sí. Claro. Pues sí, venga, pues vamos a intentar hacer algo para este formato. En la Nao Trinidad, a ver si puedo compartir hoy, como ha hecho Tomás hoy, alguna imagen, alguna diapositiva, y creo que puede aportar algo, ¿no? Claro que sí. Braulio, muchas gracias. Emplazado quedas entonces para dentro de 2 sábados. Como todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Hemos batido récord y esperamos que el próximo día batamos otro récord con Braulio. Por supuesto, podéis compartir con vuestros amigos, con quien queráis, ¿no? Faltaría más. Algunos me preguntáis, oye, ¿puedo compartir? Claro que sí. Y bueno, pues nada más. Otra cosa, a lo mejor en algún momento dado, alguno de vosotros me habéis preguntado por otra persona, ¿no? Quizá a lo mejor se pueden compartir correos electrónicos, no sé si os parece bien, o por el contrario, si queréis un encuentro bilateral o preguntar algo, lo que sea, pues si no tenéis el email, pues me lo pedís a mí. En fin, yo creo que es una comunidad muy libre y muy abierta y, por supuesto, pues cada uno comparte lo que tiene, que es mucho, la verdad que sabéis mucho. Y además lo bonito, ¿no?, es que es pluridisciplinar, entonces... teníamos a Miquel Chamizo también, Miquel que está ahí, con esa composición magnífica desde el punto de vista musical, lingüístico, etcétera, etcétera.
Y Miquel, ¿qué tal? Miquel saluda, ya le vemos. Y... Hola. Hola, Miquel. También, bueno, hay muchas alusiones a los vascos. Tenemos a Miquel y a Paco, y sabéis que la verdad la aportación de los vascos a la historia de España es impresionante. Y aquí en Filipinas, ¿verdad, Carlos? Eso se vive y en cada esquina casi ves una alusión a vascos, a lugares vascos, apellidos vascos, etc., ¿no? O sea que a lo mejor otro día también alguien puede hablar sobre los vascos en Filipinas, ¿no? Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 sábados. Y en especial gracias a Tomás por aceptar el reto, y enhorabuena por todo. Gracias y Braulio. Fantástico, mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena. Gracias. Adiós, Javier, muchas gracias. Adiós, enhorabuena. Gracias, Javier. Gracias, Tomás. Unas felicidades de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias a todos, gracias.